Sí, sí, más, Eh, más de una vez no me queda algo en claro, entonces voy y lo miro. ¿Sí? Qué bien. Va. Se me borró el título, pero el título era Aplicación de la derivada al estudio de extremos. Y vamos a ver qué es todo esto. Aplicación de la derivada al estudio de funciones. ¿Estás escribiendo con la tableta, Carlito? Sí, Ah, cheto. no, ni hablar. Otro tema este. Mirá, no sé si se alcanza a ver, es una tableta, entonces yo escribo ahí en la tableta y me reproduce, y una tableta recontra grande, porque yo había probado otras más chicas, que era media una cagada, ¿viste? Y esta es un tabletón, o sea que acá puedo... No. Ahí puedes hacer el asado si querés, digamos. Sí, 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 sí. Chica, tabla te puede hacer ahí, güey. Vos Una sabés si tibia al picar ahí toque. arriba. Terminás de dar la clase y te cortó un choricito de arriba. Bueno, pregunto, ¿cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Se terminaron los chistes. La interpretación geométrica de la derivada. ¿Con qué concepto lo teníamos asociado a esto? ¿Con qué podíamos asociar a la derivada? ¿No? ¿No hay forma? No, Carlitos. Dale, dale, piensen un poquito. ¿Qué era la derivada? Teníamos una función. Acá teníamos un punto x0. Esta era la función f de x. Acá teníamos un punto sobre la curva. ¿Y qué tipo de recta podíamos trazar? ¿La recta cómo? Ay, no me salió. Bueno, ¿vieron cuando, cuando algo te hace renegar? La derivada lo asociamos con la recta tangente. Con la recta tangente. ¿Qué era la recta tangente? Era la recta que toca la gráfica en un solo punto. ¿Cuál es la pendiente de esta recta tangente? La pendiente de esa recta tangente era la derivada de la función. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. O dicho de otra forma, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Es un concepto que lo tienen que tener permanente. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto en particular. ¿Estamos? O sea, que si nosotros queremos calcular, bueno, ¿cuál es la pendiente de esa recta que está en rojo? Lo que tenemos que hacer es hallar la derivada de la función y evaluarla en el punto x0. Eso me da la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos con ese concepto? Lo habíamos visto el año pasado cuando vimos derivada y este año también lo empezamos a trabajar un poquito. Bueno, yo ahora tendría que borrar lo que escribí, porque este cuadriculado lo tengo en esta sola pantalla. ¿Puedo borrar? Sí, sí. Bueno, Sí. Sí, Carlito. vamos a ver entonces cómo la derivada nos puede ayudar a interpretar la gráfica de una función. Vamos a graficar una función. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X. Supongamos que tenemos una función así. Si yo le digo a ustedes, a ver, en este punto,
¿Cómo me queda la recta tangente en ese punto? ¿Cómo me queda? Recta paralela al eje X. Muy bien, una recta paralela al eje X. ¿Qué pendiente tiene? ¿Cuál es la pendiente de una recta paralela al eje X? 0. La pendiente es 0, porque es una Claro, recta 0. horizontal. ¿Está claro? Pero ¿quién era la pendiente? Dijimos que la pendiente era la derivada de la función. O sea que en este punto, que lo vamos a llamar x0, la derivada vale 0. En ese punto la derivada vale 0. ¿Qué tenemos en ese punto? Fíjense que la recta crece, 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 y a partir de ese punto empieza a decrecer. O sea que, ¿qué hay en este punto? ¿Un qué? Punto de inflexión. Un extremo. ¿Que cómo es en este caso este extremo? ¿Cómo podían ser los extremos? Un Absoluto, máximo relativo. Sí, pero antes de absoluto relativo, máximo o mínimo. Máximo, mínimo. Sí. En este caso, ¿qué tipo de extremo es? Máximo, máximo. absoluto. Tenemos un máximo. Sí, es máximo absoluto, pero bueno, estamos graficando una parte de la gráfica, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que en un máximo, la derivada es 0. En cualquier función que tengamos, cuando tenemos un máximo, pero también cuando tenemos un mínimo. Fíjense. Decrece, 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 decrece hasta un punto, a partir de ahí empieza a crecer. ¿Qué tenemos en este punto? Un mínimo. Si trazamos la recta tangente, ¿cómo es la recta tangente a la gráfica en ese punto? Una recta que toca la gráfica en ese punto. Y es una recta horizontal. Ujú. O sea que es una recta que tiene pendiente 0. En este punto, que vamos a llamarlo x1 ahora, ¿estamos? La recta tangente tiene pendiente 0. Pero la recta pendiente es la derivada. O sea que la derivada evaluada en ese punto es 0. ¿Y qué tenemos en este punto? Y hay un mínimo. Hay un extremo que es mínimo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto vale la derivada en un mínimo o en un máximo? 0. 0. ¿Estamos? La derivada en un extremo es 0. La derivada en un extremo vale 0. La derivada en un extremo, máximo o mínimo, en un extremo, que puede ser máximo o mínimo. En un extremo vale 0. Vamos a aclarar que siempre que exista, pero no vamos a entrar tanto en rigurosidad matemática porque si no nos enroscamos demasiado. Siempre que exista. ¿Por qué? Porque hay unos puntos en algunas gráficas, por ejemplo como la gráfica valor absoluto, que recuerden que la valor absoluto teníamos la B corta, que si teníamos un punto que llamábamos punto anguloso, que es como un punto donde pincha, un punto anguloso, ahí no existe la derivada. En esos puntos no existe la derivada. Pero nosotros vamos a trabajar con todas funciones más buenitas, o sea que lo que estamos diciendo va a tener siempre sentido. En un extremo, la derivada vale 0. En un extremo, la derivada vale 0. ¿Estamos? Atenti. Porque lo que vamos a ver ahora, van a ver ustedes que les va a cambiar la vida, que los va a hacer como más potentes, los va a hacer. Juá, juá. Vamos a graficar una función. Me salió media mal. Le tengo que agarrar la mano a esta porquería, ¿viste? Porque... Paciencia, Carlito. Bueno, ahí tenemos la gráfica de una función. A ver, chicos. ¿Qué hace la función en esta primera parte de la gráfica? ¿Qué hace acá? Crece. Crece.
crece, 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 hasta un punto. ¿Mm? ¿Estamos? Y a partir de ahí, la función empieza a decrecer. ¿Estamos? Va. Voy a borrar la flechita. Yo voy a trazar la recta tangente en la parte de la gráfica donde la función crece. Voy a graficar, por ejemplo, en este punto, voy a graficar la recta tangente. ¿Cómo me queda la recta tangente? Ahí. Toca la gráfica en ese punto. ¿Mm? Si elijo otro punto, que estará por acá, la recta tangente toca la gráfica en ese punto. ¿Me van siguiendo? ¿Qué Sí. pendiente tienen estas rectas? ¿Qué pendiente, cuál es el signo de la pendiente de estas rectas? ¿Cómo son? ¿Positiva? La pendiente es positiva. La pendiente es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Estas rectas no son cualquier rectas, son rectas tangentes. Rectas tangentes. Si la recta tangente es positiva, ¿eso qué implica? Que la derivada es positiva. ¿Mm? ¿Y la función cómo es? La función es creciente. La función es creciente. Entonces, si la derivada es positiva, la función es creciente. ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos un extremo. ¿Cómo dijimos que era la recta tangente en un extremo? La recta tangente en un extremo es horizontal. La recta que toca la gráfica en un extremo es horizontal. ¿Qué pendiente tiene esta recta? Es horizontal, tiene pendiente 0. Pero como es una recta tangente, la pendiente es la derivada. O sea que la derivada evaluada en este punto, que lo vamos a llamar x0, es 0. ¿Qué pasa en la parte decreciente de la función? Si yo trazo las rectas tangentes, vamos a trazar las rectas tangentes en la parte decreciente. Ahí, bueno, no me salió. Ahí, dibujo una recta tangente. Ahí, dibujo otra recta tangente. ¿Qué pendiente tienen estas rectas que están en verde? Tienen una pendiente negativa. O sea, que la derivada es negativa. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo es la gráfica en este sector donde las rectas tangentes tienen pendiente negativa? Decreciente. Decreciente. ¿Está claro? O sea, ¿qué nos tiene que quedar? Y esto acá se van a hacer un tatuaje en cada antebrazo con lo que vamos a poner ahora. Si la derivada es positiva, ¿cómo es la función entonces? Creciente. Creciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, acá paren. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y si la derivada es igual a 0, Constante. sí, pero ¿qué tenemos? Un extremo, Un extremo. Un extremo, máximo o mínimo. que puede ser máximo o mínimo. Un extremo, que No, puede ser no lo borra eso, Carlito. No. ¿Cuándo vamos a tener un máximo? Y cuando la función pasa de ser creciente a decreciente. ¿Y cuándo un mínimo? Cuando es de decreciente a creciente. ¿Estamos? Entonces, derivada positiva, la función crece. Derivada negativa, la función decrece. Derivada igual a 0, hay un extremo, que puede ser un máximo o un mínimo. ¿Estamos?
Sí, Carlito. ¿Puedo salir de acá? Sí. Sí. Bueno, entonces, ejemplo. Ejemplo. Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento que de ahora en más de crecimiento, para no estar escribiendo intervalos de crecimiento y decrecimiento, a esto lo vamos a llamar intervalos de monotonía. Monotonía. Vamos, intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos de la siguiente función. La función es x al cubo, a ver que la tengo acá, menos 3x cuadrado, menos 24x, más 10. Y luego graficar. Ahí espera agarramos, ponemos dos postes, le ponemos una chapa, un durmiente, algo, para hacerle. Va. Había alguien que tenía el micrófono abierto ahí, vamos a apagarlo. Ángelo. Bueno, hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, o sea, eso lo vamos a llamar intervalos de monotonía, de esta función, que es una función de tercer grado, ¿m? Y luego vamos a ver si la podemos graficar con esa poca información que tenemos. Una forma de graficar esta función, ¿cómo sería? Y hacer una tabla de valores, x, f de x, acá damos algunos valores de x, obtenemos los valores de y, y ahí podemos graficar, ¿eh? Pero ya fue esa forma de graficar, eso lo dejamos para... Ahora tenemos conocimientos mayores. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Lo que escribimos. No, pero a mí me sirve, ¿eh? No, no. Vamos a ver cuándo, o sea, la función crece, la derivada tiene que ser positiva. La función decrece, la derivada es negativa. Y en los extremos, la función vale 0. Vamos a llamar los extremos, pero también vamos a llamar los puntos críticos. Extremos o puntos críticos. Son los puntos donde se anula la derivada. Extremos o puntos críticos. Son los valores donde se anula la derivada. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos esto a la función que tenemos. Bueno, primero, vamos a hallar los puntos críticos. Hallamos los puntos críticos, que son los posibles extremos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? Son los puntos donde se anula la derivada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con la función? Y calcular la derivada. ¿Sí? Porque vamos a encontrar los extremos de esta función. ¿Y quién me dice dónde están los extremos de la función? La derivada. Porque en los puntos donde se anula la derivada, ahí vamos a tener los extremos. ¿Está? ¿Cómo es la derivada de esta función? 3x a la 2. 3x a la 2. 12x. Menos 12x. Menos. 24, ¿no es eso? Menos 24. ¿Estamos? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces encontramos los puntos críticos, son los valores que anulan la derivada. ¿Qué nos queda acá? Nos queda una cuadrática que es igual a 0. ¿Qué tenemos que hallar? Las raíces. ¿Cómo hallamos las raíces? Y aplicamos fórmula resolvente. Podríamos sacar factor común 3. ¿Qué me queda si sacamos factor común 3? X cuadrado menos 4x menos 8 igual a 0. El 3 lo pasamos dividiendo, o sea que directamente sacamos las raíces de esta cuadrática que me queda más comprimida. Y ahí podemos incluso tirar un método rápido.
¿Cuáles serían las raíces? No, acá me estoy equivocando con la función. Paren un cachito. Paren. Acá quiero que me quede 4 y menos 2. Ay, estoy bloqueado. ¿Qué querés hacer, Carlito? Porque acá las raíces no me van a dar enteras y yo quiero que me dé entero. A ver, espera. X menos 4 por X más 2. Esto acá es X cuadrado menos 2X menos 8. O sea, acá quiero que me quede un 2. Acá quiero que me quede un 2. Entonces acá quiero que me quede un 6. 6x al cuadrado. Entonces acá es 3. Acá era 3. Acá era 3. Corrija. Yo había puesto 3, no sé por qué. Pues sabías, te anticipaste al x al cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 10. Entonces Pero estaba un paso derivamos, adelante. nos queda 3x al cuadrado menos 6x menos 24, sacamos factor común 3, me queda x cuadrado menos 2x menos 8, y acá sacamos que las raíces de esta cuadrática, ¿cuáles son? Sin resolvente, vamos. No sé, a mí nunca me salió. 4 y menos 2. Menos 2 por 4, menos 8, menos 2 más 4, 2, acá tengo un 2 negativo. ¿Estamos? Y si no, lo hacemos por resolvente. Ni bien encontramos los puntos críticos, hacemos una pequeña recta numérica y ahí los ubicamos. Acá tengo el menos 2, acá tengo el 4, sin ningún tipo de escala. ¿Estamos? ¿Y eso qué van a hacer el menos 2 y el menos 4? El menos 2 y el 4. Como son los puntos críticos, son los puntos donde se anula la derivada, acá vamos a tener los extremos de la función. ¿Estamos? Entonces lo que hay que ver ahora es si acá crece y acá decrece y acá crece o viceversa. ¿Estamos? Pero en esos puntos, en los puntos que me anulan la derivada, ahí vamos a tener los extremos de la función. ¿Está claro, chicos? Sí. Entonces, ¿quién me va a decir dónde crece? La primera derivada. Si la primera derivada es positiva, entonces la función crece. ¿Sí? ¿Quién era la primera derivada? 3x cuadrado menos 6x menos 24. Y esto queremos que sea positiva. Hacemos solamente el análisis de dónde crece. Y por descarte, en los otros intervalos decrece. ¿Estamos? O sea, hacemos solamente este intervalo. Por descarte, en los otros intervalos decrece. Acá podíamos sacar factor común 3. Esto me queda x cuadrado menos 2x menos 8. Esto queremos que sea positivo. Pasamos el 3 dividiendo. X cuadrado menos 2x menos 8. ¿Y qué me quedó ahí, chicos? ¿Qué tenemos que resolver? ¿Una qué? Una inecuación cuadrática. ¿Cómo se resolvían las inecuaciones cuadráticas? Hay que factorear. Esto lo vimos bien el año pasado. Factorear. Y tabla de signos. ¿Se acuerdan cómo era esto? Sí. Factorial no. Factorear. ¿Qué era factorear? Necesitamos las raíces, que ya las sacamos, las raíces de estas, porque son los Sí. puntos críticos. Ujú. 4 y menos 2. ¿Sí? Factorear, ¿qué era? Transformamos esta expresión, que es una recta mejor dicho, en una multiplicación, que era x menos 4 por x más 2.
y esto queremos que sea positivo. ¿Estamos? O sea, ¿qué era factoriar? A la cuadrática, que era de la forma ax cuadrado más bx más c, le calculamos las raíces, x1 y x2, y después factoreamos de la forma a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Como las raíces son 4 y menos 2, entonces me va a quedar x menos 4, x más 2. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Sí, sí. Dijimos que los puntos críticos los habíamos puesto, los habíamos ubicado acá, menos 2 y 4. ¿Y cómo hacíamos la tabla de signos? Bueno, ¿cómo era la tabla de signos? Y utilizar los puntos críticos, por ejemplo, vas de menos infinito a menos 2, después entre los dos puntos críticos, que sería de menos 2 a 4, y obviamente sin tenerlos en cuenta, con paréntesis, y después de 4 a infinito. Y Muy ahí bien, ver Ángelo. la sustitución, si crece o decrece. Muy bien, Ángelo. Entonces, muy bien. Tenemos los puntos críticos que nos delimitan 3 intervalos en la recta numérica. Uno que va de menos infinito a menos 2. Todo con paréntesis. Otro que va del menos 2 al 4. Y otro que va del 4 al infinito. ¿Estamos? Que son las raíces de esta cuadrática que nos quedó acá. Ahora, hay que resolver esta ecuación, pero no vamos a resolver la ecuación que está en verde, sino la que está en rojo, porque la factoreamos. Entonces, ¿qué poníamos acá? X menos 4, acá ponemos X más 2, y acá poníamos el resultado. ¿Se acuerdan? Sí. Elegimos un punto en el primer intervalo de menos infinito a menos 2. Por ejemplo, qué sé yo, el menos 3. Si le erro con este punto, me da todo mal. ¿Estamos? Entonces, reemplazamos acá. Menos 3, menos 4, menos 7. Lo único que me interesa es el signo. Menos 3 más 2, menos 1, que es negativo. Menos por menos, porque esto está multiplicando, más. ¿Estamos? Del 2 al 4, Sí. me parece que lo más piola es elegir el 0. 0 menos 4 es negativo. 0 más 2 es positivo. Negativo por positivo, negativo. ¿Sí? Y de 4 al infinito, por ejemplo, elegimos el 5. 5 menos 4, 1, que es positivo. 5 más 2, 7, que es positivo. Positivo por positivo. ¿Por qué digo por? Porque x menos 4 y x más 2 están multiplicando. Por eso factoreamos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Sí. Ahora, esta inecuación que estamos resolviendo no era cualquiera. ¿Quién era? Era la derivada. Esa inecuación es la derivada. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo la tabla de los signos? Que en este intervalo el resultado de la inecuación es positivo. Pero la inecuación es la derivada. ¿Y qué pasaba si la derivada era positiva? La función crece. Esta tabla de signos me está representando el signo de la derivada. Entonces, como la derivada es positiva, en ese primer intervalo la función crece. De menos 2 a 4, la derivada es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que en este tramo de la gráfica la función va a decrecer. Y del 4 al infinito, como la derivada es positiva, acá va a volver a crecer. O sea que la gráfica, ahí ya me está diciendo más o menos la forma de la gráfica. ¿Qué dijimos que teníamos en menos 2 y en 4? Extremos. ¿Qué tipo de extremo vamos a tener en menos 2? Un máximo. ¿Por qué? Y porque la función pasa de creciente a decreciente. O sea que acá vamos a tener un máximo. Acá pasa de decreciente a creciente, o sea que en 4 vamos a tener un mínimo.
¿Quién me dio toda la información de dónde tenemos los extremos, dónde crece la función, dónde decrece? La derivada. ¿Estamos? ¿Cómo hacemos una gráfica muy aproximada? Después vamos a ver que la vamos a una gráfica aproximada. Bueno, recuerden que la función era x al cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 10. Entonces ahora sí necesitamos hacer una tabla de valores. Pero solamente vamos a colocar los valores de los extremos. El menos 2 y el 4. ¿Estamos? Solamente colocamos esos valores. Entonces acá me quedaría menos 2 a la 8, a la 3, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos 24 por menos 2, más 10. Esto me da menos 8, menos 2 al cuadrado 4, esto acá me da menos 12, esto me queda más 48, más 10. Esto acá me queda 58, menos 8, 50, menos 12, 36 puede ser. 36. O sea que menos 2 vale 36. Lo mismo hacemos en 4. 4 al cubo, menos 3 por 4 al cuadrado, menos 24 por 4, más 10. Bueno, 4 al cubo es 64, menos 4 al cuadrado 16, por 3 48, menos, esto es 96, más 10. A ver cuánto me da eso, chicos. 38 dio el anterior, Carlos. Sí, el anterior era 38. ¿Y este? Menos 70. Menos 70. Entonces ya está, ya con eso podemos hacer la gráfica de la función. Obviamente que vamos a trabajar con distintas escalas. ¿Quién me dio toda la información que cómo crece, cómo decrece? La derivada. Trabajo con una escala distorsionada, porque obviamente que no puedo marcar el 38 y el menos 70. Entonces, en menos 2, ¿cuánto vale la función? 38. Ponele que la tengamos por ahí. Acá. En menos 2, 38. En 4, vale menos 70, que suponete que lo tengamos por ahí. ¿Qué dijimos que hace la función? Crece hasta el menos 2, donde alcanza un máximo. Del menos 2 al 4 decrece, y del 4 al infinito empieza a crecer otra vez. O sea que, del menos... La función va a crecer hasta el menos 2, o sea, hasta el menos 2,38. La función va a crecer hasta este punto. Acá alcanza un máximo, empieza a decrecer, donde busca este extremo mínimo, y a partir de acá empieza a crecer. Y ahí tenemos la gráfica de la función. ¿Quién me dio toda la información? La derivada. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a completar la gráfica de esta función? Acá le marcamos unas rectitas horizontales, indicando que tenemos unos extremos, que son puntos donde tenemos la pendiente de la recta tangente es nula. Y acá vamos a decir que tenemos un máximo, en este caso un máximo relativo, y acá vamos a decir que tenemos un mínimo, en este caso un mínimo relativo. ¿Está entendido cómo hicimos este análisis? Sí. Derivo e igual a 0. Encuentro los puntos críticos que van a ser los posibles extremos. No sé si van a ser máximos y mínimos. Después ¿qué hago? A esa derivada
planteo la inecuación, la hago mayor que 0. Resuelvo la inecuación como veníamos haciendo con la tabla de valores. Y ahí me va dando los intervalos donde crece y los intervalos donde decrece. ¿Está? Curvatura de una función. Curvatura de una función. Una función puede tener curvatura para arriba, puede tener curvatura para abajo. ¿Mm? ¿Estamos? Acá tenemos una función que tiene curvatura para arriba. Acá tenemos una función que tiene curvatura para abajo. Por ejemplo, ¿quién tiene curvatura para arriba? X cuadrado. Ahora, si tenemos menos X cuadrado, tendríamos curvatura para abajo. Ahora, muchas funciones tienen varias curvaturas. En eso estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una curva que hace así y tiene curvatura para arriba. Y si hace así, tiene curvatura para abajo. En algún momento deja de tener curvatura para arriba y empieza a tener curvatura para abajo. Ese punto, donde cambia la curvatura, se denomina el punto de inflexión. Este es el punto de inflexión. Que uno que ustedes por ahí escuchan, ese punto de inflexión. Es el punto donde cambia la curvatura. Un punto de inflexión es el punto donde cambia la curvatura. Acá tenemos curvatura para arriba, después curvatura para abajo. En el punto de inflexión es el punto donde cambia la curvatura. ¿Estamos? Cuando una gráfica tiene curvatura para arriba, la segunda derivada es positiva. La segunda derivada, ahora utilizamos la segunda derivada, la derivada de la derivada. Cuando una función tiene curvatura para abajo, la segunda derivada es negativa. En un punto de inflexión, la derivada segunda se anula. En un punto de inflexión, la derivada segunda se anula. Esto lo vamos a complementar para hacer la gráfica de la función, porque también está bueno. O sea, nosotros antes hicimos la gráfica de la función sin ver demasiado. Fíjense acá en la gráfica que hicimos entre todos, que hice yo en realidad. Esta parte de la gráfica tiene curvatura para abajo, ¿no es cierto? Esta parte de la gráfica tiene curvatura para arriba. O sea que habrá un punto donde cambia la curvatura, que es el punto de inflexión. Que bueno, lo vamos a calcular. En este mismo ejemplo, calculamos el punto de inflexión. ¿Cómo calculamos el punto de inflexión? Es el punto donde la derivada segunda se anula. O sea que ahora vamos a hallar, hallamos el punto de inflexión de la función del ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer, chicos, entonces? ¿Con quién me da información sobre la curvatura? La segunda derivada. Segunda derivada. Entonces, bueno, vamos a buscar la primera derivada. La primera derivada la teníamos acá. 3x cuadrado, que después la factoreamos y todo, pero en principio cuando empezamos a derivar, la primera derivada la teníamos acá. ¿Está? ¿Cómo me queda la segunda derivada? 6x Ajá, menos 6. muy bien. La segunda derivada entonces es 6x
menos 6. En el punto de inflexión, la segunda derivada vale 0. O sea, 6x menos 6 es igual a 0. En esta ecuación, me queda que 6x es igual a 6. X igual a 6 dividido 6. O sea que en x igual a 1, ahí tenemos el punto de inflexión. El punto de inflexión lo tenemos en x igual a 1. Si vamos a la gráfica, en 1, acá tengo el 1, en x igual a 1, acá tenemos el punto de inflexión. Acá pasa a tener, y fíjense que más o menos es así, pasa de tener curvatura para abajo y empieza a tener curvatura para arriba. Ahí tenemos el punto de inflexión. Que ese punto de inflexión lo agregamos acá en la tabla de valores, para ver bien cuál es la ordenada ahí. ¿Se dan cuenta de lo que les digo, chicos? En este caso sería 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 24 por 1, más 10. 1 menos 3, menos 24 más 10. Esto acá sería menos 2, menos 26 más 10, menos 16. O sea que ahí tenemos el punto de inflexión. Ya, sabiendo cómo crece y cómo decrece, ¿cómo es la curvatura? Fíjense que acá, la curvatura es para abajo. Acá la curvatura es para arriba. ¿Cómo hacemos para saber eso? Bueno, dijimos que si la segunda derivada es positiva, la función tiene curvatura para arriba. ¿Quién es la segunda derivada? 6x menos 6. Esto queremos que sea positivo. O sea que 6x queremos que sea mayor que 6. X queremos que sea mayor que 6 dividido 6. Para los x mayores que 1, la función tiene curvatura para arriba. ¿Está? Aguanta que lo anoto. ¿Se entiende todo lo que estuvimos trabajando? Sí, ¿Puedo dar vuelta a la hoja? sí. Bueno, no hace falta que lo escriben, pero conclusiones. Conclusión. Derivada positiva, ¿qué significa? ¿Cómo es la función? Creciente. Creciente. 13. Derivada negativa. Espera. Decreciente. Derivada positiva, derivada negativa. Implica la función decreciente. Derivada igual a 0. Extremo. Hay algún extremo. Extremo. Esto por un lado. Por otro lado, derivada segunda positiva, la función tiene curvatura para arriba. Derivada segunda negativa, la función tiene curvatura para abajo. Derivada segunda igual a 0, punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto donde la gráfica de la función cambia la curvatura. ¿Está entendido todo esto? Sí. Bien. Vamos a hacer un último ejemplo entonces. Esperen un cachito, no se desesperen. Para. Porque estoy medio... Va. Vamos a trabajar con la siguiente función. Obviamente que si acá le metemos funciones más complicadas de mayor grado, esto se va a ir complicando cada vez más. No es el objetivo.
Queremos hacer la gráfica aproximada de esta función, viendo dónde crece, dónde decrece. O sea, analizar intervalos de monotonía, dijimos. ¿Mm? ¿Qué más? Intervalos de concavidad. Intervalos de curvatura. ¿Mm? Acá, puntos de inflexión. Y acá arriba, intervalos de monotonía, extremos. Bien. Bueno. ¿Cómo arrancamos, chicos? ¿Quién me da toda la información con respecto a los intervalos de monotonía y los extremos? La derivada. La derivada. Entonces, ¿cómo arrancamos? Y arrancamos haciendo la derivada. ¿Cómo me queda la derivada? 3x a la 2 3x a la menos 2 12 menos 12x más 9. más 9. Vamos a hallar los puntos críticos. Los puntos críticos. O sea, los puntos donde la derivada se anula, se hace cero. Que van a ser los extremos. Entonces, analizamos. ¿Estamos? Derivamos e igualamos a cero. En este caso, o sea, no siempre, pero en este caso, podemos sacar otra vez factor común 3. Esto acá me queda x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. El 3 lo paso del otro lado y sacamos las raíces a lo que nos quedó dentro del paréntesis. ¿Estamos? Y le podemos aplicar el método rápido ahí. ¿Cuáles son las raíces, chicos? 1 y 3 puede ser. 1 y 3. ¿Estamos? Esos son los puntos críticos. Puntos críticos. Posibles extremos. Ya los ubicamos en una recta numérica. 1 y 3. Ya los ubicamos en la recta numérica. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Vamos a ver ahora cuándo la primera derivada es positiva. O sea, cuando la función crece. No analizo cuando es negativa porque me sale sola, me sale por descarte. ¿Quién era la primera derivada? 3x cuadrado menos 12x más 9. Esto queremos que sea positivo. Esto es una cuadrática. Para factorearla, para resolverla, hay que factorearla. Necesitamos las raíces, que son 1 y 3, o sea que esto factoreado nos queda 3 por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Y esto queremos que sea positivo. ¿Estamos? El 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, o sea que directamente nos quedamos con el producto, la multiplicación, x menos 1, x menos 3, y esto queremos que sea positivo. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos eso? Haciendo la tabla de los signos. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Sí, Carlito. Bueno. Los puntos críticos me separaron, me dividieron la recta numérica en 3 intervalos, que son los que vamos a poner acá. De menos infinito a 1, de 1 a 3 y de 3 a infinito. Con paréntesis. La ecuación factoreada me quedó x menos 1, x menos 3
y acá colocamos el resultado. Damos valores, va muy rápido con esto. Acá podemos dar el 0, me queda negativo, negativo, acá me queda positivo. Entre 1 y 3 buscamos el 2, 2 menos 1 positivo, 2 menos 3 negativo, esto es negativo. De 3 a infinito el 4, 4 menos 1 positivo, 4 menos 3 positivo, positivo por positivo, positivo. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que de menos infinito a 1, esta inecuación es positiva, pero esta inecuación es la primera derivada. Si la primera derivada es positiva, quiere decir que en este intervalo la función crece. Entre 1 y 3 es negativa, como esta inecuación es la derivada, y si la derivada es negativa, la función decrece. Y de 3 a infinito, la función crece. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ya sabemos dónde crece, ya sabemos dónde decrece. O sea que en 1 vamos a tener un máximo, en 3 vamos a tener un mínimo, que después vamos a tener que averiguar cuánto vale la función en esos puntos. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar la curvatura. ¿Quién me da esta información? La derivada segunda. Si la primera derivada era 3x cuadrado menos 12x, la derivada segunda es 6x menos 12. ¿Sí? 6x menos 12. Primero vamos a hacer el punto de inflexión. Era el punto donde se anulaba la segunda derivada. Resolvemos esta ecuación. Eso es igual a 2. O sea que x es igual a 2. O sea que en 2 vamos a tener el punto de inflexión. ¿Sí? Hacemos un análisis un poco... Si la segunda derivada es positiva, la curvatura de la función es para arriba. La segunda derivada es 6x menos 12. ¿Esto cuándo es positivo? Si 6x es mayor que 12, si x es mayor que 2. O sea que acá vamos a tener que del 2, los mayores que 2, la curvatura va a ser para arriba. Para los menores que 2, la curvatura va a tener que ser para abajo. ¿Está? Y ahora tenemos que hacer todo un trabajo de edición con toda esta información para hacer la gráfica de la función. ¿Qué vamos a tener que tener sí o sí? La tabla de valores. Pero ¿qué valores vamos a colocar acá? Los extremos, que eran 1 y 3, y el punto de inflexión, que era 2. ¿Cuál era la función? La función era x al cubo menos 3x cuadrado, habíamos puesto acá. Más 9x. Fíjense. Sí, más 9x menos. ¿Así? Sí. Bueno. ¿Era menos 6x a la 2? Eso iba a decir, porque después es 12x la segunda derivada. Sí, sí, me decía x a la 3 menos 6x a la 2 más 9x menos 4. Bien. ¿Estamos? Entonces, hacemos la tabla de valores solamente para los puntos, estos puntos notables, que eran los dos extremos y el punto de inflexión. Y con esos 3 puntos ya sabemos cómo va a ser la gráfica de la función. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la función en 1? Bueno, acá me queda 1 menos 6 más 9 menos 4. 1 menos, esto acá es menos 5, esto acá me queda 0. 2 al cubo 8, menos 2 al cuadrado 4 por 6, 24, más 9 por 2, 18, menos 4. 8 menos 24 es menos 16. Más 18, 2. Menos 4, menos 2.
Y en 3, 3 al cubo 27, menos 3 al cuadrado 9, por 6 54, más 3 por 9 27, menos 4. 27 más 27, no, acá, sí, 27 más 27, esto acá se me van. Me queda, ¿por qué 54? ¿Está bien esto? Sí, me queda menos 50. Los dos son positivos. Ah, sí, sí, ¿qué digo? ¿Qué digo? Que bueno, después se te cancelan con el 54 y das 6 Claro. y te queda. Bueno, Está bien, me queda menos 4. Bueno, y con todos estos datos, hacemos la gráfica de la función. Primero marcamos los puntos. En el 1 vale 0. En el 2 vale menos 2. Y en el 3 vale menos 4. Si no hubiésemos sabido nada de todo lo que estamos haciendo y nos dan estos 3 puntos, le mandamos una recta y chau. ¿No es cierto? Pero no. Tal cual. Claro. ¿Qué me decía la función? Que en este primer intervalo, del menos infinito al 1, la función crece. Con y hasta el 2, la curvatura es para arriba. Entonces, crece, perdón, con curvatura para abajo. Crece con curvatura para abajo. Entre el 1 y el 3, la función decrece. Acá decrece con curvatura para abajo, pero acá tiene que cambiar la curvatura y la hacemos decrecer con curvatura para arriba. Hasta este punto, donde tenemos un mínimo, y acá crece con curvatura para arriba. O sea, acá hubiésemos tenido que tener lo siguiente. El machete ese de todo cómo crece y cómo decrece, tenerlo acá, a mano. Acá teníamos 1 y 3. Crece, decrece, crece. Y por el otro lado, curvatura para abajo, curvatura para arriba. Entonces, crece este al 1, pero con curvatura para arriba. A partir de ahí empieza a decrecer, pero en el 2 cambia la curvatura. O sea, ¿qué tenemos acá? El punto de inflexión, que lo marcamos en la gráfica. ¿Qué más marcamos? Bueno, que en el 1 tenemos un máximo, eso lo marcamos con una recta horizontal. Y que en el 3 tenemos un mínimo, lo marcamos con una recta horizontal. Y acá indicamos que tenemos un máximo, relativo en este caso, y acá tenemos un mínimo, relativo en este caso. ¿Estamos, chicos? sí, profe. Bueno, yo después les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes resuelvan sobre esto. Y es un tema que van a tener que trabajarlo, estudiarlo para el parcial. Carlos, Sí. todo lo que estamos viendo hasta ahora, hasta lo que incluye lo que vemos hoy, lo que vemos la semana que viene, entra todo en el 28. Ok. Perfecto. Para que no quede claro, para que quede claro, porque si me no, usted dijo que dijo, no, todo. Listo, listo. Bueno, después les subo la clase, nos vemos, mira cómo llora Tapia de arriba. Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos, Chao, Carlos. Carlos, nos vemos. Nos Bueno, vemos. profe. Profe, nos vemos. Profe, nos vemos. Nos vemos.
Chao, hasta luego.